Y seguimos escuchando la palabra de Dios. Pues dejo este lugar a mi hermano Gama para continuar con el libro de Hechos. Que Dios siga hablando a la iglesia a través de este libro. Y a través ahora de boca de mi hermano Gama. Y seguramente vamos a salir muy bendecidos. Bien, buenos días, hermanos. Todavía días, faltan 3 minutos para cambiar al pasado meridiano. Bueno, pues ya tuvimos ahí un poquito la referencia, la lectura acerca del pasaje. De hecho, la semana pasada, nuestro hermano Mike tomó en gran parte de lo referente a Esteban. De hecho, abarcó todo lo referente a Esteban. Y aunque fue un pasaje muy amplio, parte del capítulo 6 y casi la totalidad del versículo 7, quisiera retomar una última parte en lo referente al martirio y muerte de Esteban. Pero antes de eso, pues les pido que inclinemos nuestros rostros. Vamos a pedir la dirección de Dios y que todo esto sea dirigido por Él y hecho por Él. Señor nuestro, te damos muchas gracias en esta hora. Cuando, Señor, nos permites nuevamente estar reunidos, te agradecemos porque hemos podido cantar. Señor, es hermoso unir nuestras voces y elevar a ti, Señor, palabras que no solamente nos hagan sentir bien a nosotros, sino que expresen las verdades que nos enseñas en tu palabra y que nos recuerdan tu obra hecha en nuestras vidas. Te agradecemos por este tiempo y cuando, Señor, tenemos también la necesidad de escuchar de tu palabra, queremos pedirte, Señor, que tú dirijas con tu Espíritu Santo este momento, este tiempo, que tú quites todo estorbo que haya en nuestras vidas, Señor. Tú sabes qué hay en nuestras mentes, en nuestros corazones, si hay tristeza, si hay desánimo, si hay pecado, si hay alguna situación, te rogamos que en este momento podamos depositarlas en tu mano y puedas, Señor, tener nuestra mente y nuestro corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que me des claridad, me des el entendimiento necesario para comunicar tu verdad, tu mensaje a tu iglesia, Señor. No queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, únicamente queremos que tú nos guíes en todo y que sea para darte la gloria y honra en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues como ya vimos la lectura, vamos a retomar un poquito la parte última de lo que es el martirio y muerte de Esteban. Contextualizando un poquito, recordamos a través de los capítulos que ya llevamos estudiados de Hechos, pues recordamos que al principio de que comenzamos a ver Hechos, pues que las cosas caminaban pues como que muy bien. Obviamente caminaban bien por la ayuda de Dios. Se tenía una dinámica muy buena, muy envidiable, podríamos usar esa palabra. Yo creo que cada uno de nosotros hemos
pensado que nos gustaría haber vivido esa época de la iglesia primitiva, cuando se hacían grandes señales, grandes prodigios, cuando el Señor Jesús mismo, antes de ascender al cielo, reúne a sus discípulos, les da la promesa del Espíritu Santo. Después de que el Señor asciende al cielo, viene el Espíritu Santo y dice que todos son llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, pero eso les trae poder, les trae claridad para predicar la palabra, les trae ánimo, les trae todo lo que una iglesia necesita para poder comunicar la palabra de Dios y para poder caminar en este nuevo orden que es la iglesia primitiva. Vemos las grandes señales, los grandes prodigios de los apóstoles. Sanaban enfermos, daban vista a los ciegos, sanaban a los cojos brincaban. Ahora ya sanados. Y no solo eso, se predicaba la palabra de Dios y había conversiones. ¿De cuántos? En alguna ocasión dice que llegaron a agregarse 3,000 y más que eso. Ya hicimos las cuentas que no eran solo 3,000, sino que sin contar hombres, mujeres y niños, contando mujeres y niños, más de 5,000. Y la iglesia entonces se convirtió en lo que ahora se usa. En algunos lugares se usa el término mega iglesia. En ese entonces era la auténtica mega iglesia de Dios. Una gran iglesia de Dios, dirigida por Dios y dirigida principalmente por su Espíritu Santo. Y cuando vamos viendo todo eso, pues decimos, qué agradable, qué a gusto, qué hermoso, qué bendición para los que vivieron en ese tiempo, qué bendición para la iglesia. Pero como podemos pensar, bueno, pues creo que las cosas no duran así por mucho tiempo. Ahora, esto no quiere decir que cuando la Biblia nos enseña que comienza a haber persecución, que comienza a haber problemas en la iglesia, eso no quiere decir que a Dios se le sale de control las cosas. Es que no calculaba el número de hermanos que se iban a agregar y pues creo que se le salió de control. Él tenía pensado un plan para que se convirtieran, para que hubiera una iglesia, no sé, tal vez del tamaño de Benecer, de 80, 100 miembros aproximadamente, o tal vez que hubiera 500, tal vez que hubiera 1,000, pero ya más de 1,000 pues se le salió de control y no es así. Las cosas comenzaron a cambiar. Aunque había ciertas situaciones al interior de la iglesia, había tal vez desacuerdos, había tal vez murmuraciones, había tal vez algunas otras malas actitudes, tal vez. Lo vimos con Ananías y Zafira en su forma de dar su ofrenda y que en su momento hubo juicio, no solo de parte de los apóstoles, el juicio venía directamente de Dios a través del Espíritu Santo. Pero de alguna manera eran problemas, digamos, menores dentro de la iglesia. El problema más grave fue cuando estos problemas comenzaron a venir de fuera. La iglesia estaba como que ya en una dinámica muy buena, muy dinámica, valga la redundancia. Pero ¿qué pasa cuando los ataques ahora comienzan a venir de fuera? Y de fuera podemos referirnos a los fariseos, los saduceos, que no pertenecían a la iglesia, pero sí pertenecían, digamos, al círculo religioso de ese tiempo. Entonces, la iglesia era una iglesia, digamos, podemos llamarla como disidente de las doctrinas de los fariseos, de las doctrinas de los saduceos. Y eso a ellos no les agradaba. A los fariseos, a los saduceos, no les agradaba que hubiera un grupo que se rebelara contra ellos, que siguiera las enseñanzas de Jesús, y recordando sobre todo que los fariseos fueron principalmente señalados por el Señor Jesús de una manera muy directa, de una manera muy clara. El Señor Jesús les decía que eran hipócritas, el Señor Jesús les decía que eran sepulcros blanqueados, que eran, ¿qué más? Era una cueva de ladrones, que sus gargantas eran veneno de áspides, dice, había en sus gargantas, y tantas cosas que el Señor les señalaba.
con justa verdad, y los fariseos no crean que les caía bien eso. Entonces, pensar que aunque ya se había ido ese maestro, pensaron que se iba a apaciguar todo ello, pero no contaban con que los discípulos seguían con las enseñanzas, seguían con esa dinámica. Entonces comenzaron a atacar. Y aquí nos encontramos entonces con el arresto de Esteban, que era precisamente uno de los 7 diáconos. Recordamos el capítulo 6, recordamos la elección de los diáconos y cómo había unos requisitos que tenían que llenar, había unas actividades que tenían que hacer, y no era ese trabajo para cualquiera, era para personas de buen testimonio. ¿Qué más? ¿Llenas de qué? Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos esto. Bueno, eso ya lo vimos en el capítulo 6. Pero vemos en el capítulo 7, cómo ya situados en esto, atrapan a Esteban, lo arrestan. En el 6:8 arrestan a Esteban. En el 7:1 podemos ver la defensa y muerte de Esteban. Todos los versículos después del 7:1, todo el discurso que da Esteban en su justificación, pero no solo en su justificación, sino como proclamación del mensaje de Dios. Y en el versículo 54, 7:54, que es donde nos situamos hoy, dice: oyendo estas cosas, se enfurecían. ¿Quiénes? Aquellos que lo acusaban. Se enfurecían en sus corazones, ¿y qué más? Crujían sus dientes contra él. Crujían sus dientes, lloraban, crujían los dientes. Sabemos que el crujir de dientes no es por dolor, ¿es por qué? Por coraje, por rabia. Dice que crujían los dientes contra él, pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Cuando leo esto, me parece como una película. Me parece como una película cuando están apedreando a una persona, están matando, y aparece un personaje ahí llamado Saulo, no sabiendo que más adelante ese personaje se va a convertir va a tener un papel protagónico en la historia, en el relato que más adelante continuará. Dice: pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban, y mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pues bueno, podemos ver aquí en estos versículos que Esteban fue conocido, o es conocido hasta la actualidad, como el primer ¿qué? Mártir. La semana pasada nos explicaba el hermano Mike qué significa la palabra mártir. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda qué significa la palabra mártir? No. Bueno, normalmente lo asociamos con alguien que padece por una causa. Normalmente lo asociamos así. La palabra mártir significa testigo. Entonces, Esteban sufrió como mártir. ¿Por qué? Porque fue un testigo, porque dio un testimonio de aquello que había visto, de aquello que había oído. Entonces, la palabra mártir significa alguien que testifica.
Esto incluye un testimonio tanto en el tiempo de vida y también que ese testimonio se puede llevar a cabo en el momento de la muerte. Pero el significado es lo mismo. Es una persona que da testimonio, una persona que testifica. Eso fue Esteban. Dio un testimonio durante su vida y principalmente, o resalta aquí, cuando da testimonio en el momento de su muerte. Normalmente nos referimos a ello cuando una persona da un testimonio de algo en el momento de la muerte, es un mártir. Pero podemos ver en Esteban que incluso en su vida propia, él fue un mártir, él fue un testigo que dio testimonio, valga la redundancia. Entonces, ¿en qué consistía el testimonio que dio Esteban? Podemos ver en los versículos que leíamos, en el 55 y 56, que Esteban muestra su testimonio por algo que él pudo ver. Dice 55 y 56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En ese momento que estaba siendo apedreado, él tuvo una visión. Él tuvo el privilegio de ver el cielo abierto. Él tuvo el privilegio de ver lo que los demás no veían. Él tuvo un momento en el cual el Espíritu Santo le mostró qué hay más allá de lo que nuestros ojos mortales pueden ver. Entonces, cuando él vio eso, no solamente se quedó con eso para sí mismo. Dios le dio el privilegio de ver eso, pero ¿qué hizo? Lo comunicó, lo habló. Y dice el versículo 56 precisamente, dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. No solamente él se quedó con lo que estaba viendo para él y para gozo propio, no, lo comunicó. Aunque la gente que estaba alrededor de él estaba enfurecida, aunque la gente que estaba alrededor de él estaban matándolo, lo estaban martirizando, lo estaban linchando prácticamente, él dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dice, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron todavía más contra él. Entonces el testimonio es que testificaba aún estando en esa agonía. Era un líder espiritual, pero esa espiritualidad él la llevaba a la práctica. Eso era también parte de su testimonio. Él no solamente se conformaba con mostrar la justicia humana y condenar a los demás como blasfemos y decir, yo soy santo, tengo cierto nivel, cierta posición delante de Dios y los demás no me llegan ni a los talones. No, él es interesante notar cómo su justicia humana, que tal vez condenaba a los demás como blasfemos, se transformaba en una piedad extraordinaria. Ese conocimiento que él tenía no solamente era un conocimiento mental, no era solamente un conocimiento intelectual, sino que lo llevaba a la práctica. Tanto que él fue escogido como uno de los 7 diáconos que tenían que mostrar ciertos requisitos. ¿Cuál era el primero de los requisitos que debían tener? ¿Sí recuerdan? Que tenía que tener un buen testimonio. El buen testimonio, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve una persona que tiene un buen testimonio? ¿Tiene que llevar aquí un letrero? No. El buen testimonio se da con acciones. El buen testimonio se verifica a través de que lo que habla una persona tiene que estar respaldada con lo que vive, con lo que hace. Lo que nosotros decimos cuando nos reunimos aquí en este lugar, decimos a la gente de afuera, sin palabras obviamente, pero decimos que somos cristianos. Al ser cristianos, la palabra cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Si la gente ve que entramos a un lugar donde entran los cristianos, la gente espera que nosotros nos comportemos de una manera que estamos testificando.
Pues eso era Esteban. Esteban era un líder espiritual, pero que esa espiritualidad la llevaba a la práctica. Podemos ver también en estos versículos que Esteban se identificaba en todo con Jesús. Y principalmente lo podemos ver en este momento de la muerte. Nos llama la atención las similitudes de lo que sucedió con Esteban con lo que pasó con Jesús a la hora de la muerte. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Esteban? Antes de ello, en el versículo 59, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué dijo el Señor Jesús antes de morir? Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué decía esto? ¿Porque quería como sentirse igual que Cristo? No, tal vez pudiéramos verlo así. Pero no, tal vez tenía tan presentes esas palabras de Dios, tal vez esas palabras del Señor Jesucristo tenían un significado tan cercano a Él, que en ese momento de la muerte precisamente vinieron a su mente esas palabras, esas frases de Dios, del Señor Jesucristo a su vida. Y por eso se encomienda, y en lugar de defenderse, en lugar de decir ya no me apedreen, voy a hacer lo que ustedes quieran, ya no voy a hablar en el nombre de Jesús, ya no voy a blasfemar, no sé, en lugar de intentar librarse de la muerte de alguna manera, vienen a su mente las palabras del Señor Jesús y dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y la otra frase, ahora sí la que mencionaron hace un momento, versículo 60. Señor, dice, no les tomes en cuenta este pecado. El Señor Jesús dijo: perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta este pecado. Esto nos indica que se identificaba con el Señor Jesús en muchos aspectos. Y lo podemos ver en estas frases. Como Esteban tenía sin duda bien grabado en su corazón la palabra de Dios, y en este caso la cercanía que tenía con la muerte de Cristo, y cómo sin duda al saber de la humildad de Cristo, de la sencillez de Cristo al estar en la cruz del Calvario, eso sin duda se le quedó grabado, y en su muerte él también pudo expresarlo. Después de eso, dice el versículo 60, al final del versículo 60, algo que me llama mucho la atención, dice: y habiendo dicho esto, ¿qué? Durmió. Me llama la atención porque la palabra dormir aquí, durmió, es una palabra griega, ekoimete, cambié el acento ahí, ekoimete, significa caer dormido. Y llama la atención porque hay un comentario de Archibald Thomas Robertson que dice: nuestra palabra cementerio viene de esa palabra de koimete, es el lugar para dormir de los muertos. Se denomina aquí a ekoimete como una palabra descriptiva para dar a entender el descanso y calma que está en contraste dramático con la ira y violencia de la escena. Imagínense la escena entonces. Era una escena de violencia, era un linchamiento, prácticamente era un linchamiento, y dice que Esteban, habiendo dicho eso, durmió, mostrando ¿qué? Una paz interior, mostrando una paz a pesar de lo violento que era la escena, a pesar de lo dramático, de lo drástico, de lo patético que era ese momento. Esta palabra indica, cuando dice que habiendo dicho esto, durmió, indica que él no guardaba ningún rencor a los que lo apedreaban, él no guardaba ningún rencor incluso ante Dios, porque muchas veces podríamos ser dados a pensar, bueno, si estoy sirviendo a Dios, si soy fiel a Dios, si trato de obedecer a Dios, si trato de nunca fallar a Dios, ¿por qué Dios permite cosas en mi vida?
quien tuvo razones suficientes para tener estos pensamientos, sin duda fue Esteban. ¿Por qué si tengo un buen testimonio? ¿Por qué si soy lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué si sirvo, estoy dispuesto a servir? ¿Por qué si obedezco, si testifico, si proclamo el Evangelio? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas en mi vida? ¿Por qué Dios permite que me lastimen de esta manera, que me maten de esta manera? Creo que si alguien tenía razones para cuestionar a Dios, pues era Esteban. ¿Por qué Dios me tiene en esta situación? Sin embargo, dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice también: no les tomes en cuenta este pecado, y dice también que habiendo dicho esto, durmió, como duerme un bebé, como duerme alguien que puede descansar plácidamente después de una ardua labor. Así durmió Esteban. Eso es lo que indica esta palabra griega, ekoimete, que Esteban estaba descansando ya de su labor y encomendando toda su vida a Dios, aquel que había servido, a aquel que había honrado. Lo había honrado con su vida, lo había honrado con su testimonio y lo honra hasta el final con su muerte. Y es por eso que es conocido Esteban aquí como el primer mártir de la iglesia. Decíamos, no porque haya sido lastimado en el nombre o muerto en el nombre por haber dado un testimonio, sino porque ese testimonio lo dio desde su vida, con su vida misma, y lo dio incluso hasta su muerte. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, hasta aquí terminamos de alguna manera el bloque acerca de Esteban, pero a manera de reflexión, ¿cómo podemos nosotros testificar? Tal vez no tenemos en nuestro tiempo pues la situación, no vivimos la situación que vivía la iglesia primitiva, no vivimos la situación que vivió Esteban, pero ¿cómo podemos nosotros dar un buen testimonio? Usando la palabra griega, mártir, ¿cómo podemos ser mártires en nuestra vida, con nuestra vida, imitando a Esteban? Podemos ver entonces que a nuestro alrededor las cosas también están muy mal. Las cosas que suceden a nuestro alrededor nos indican que la maldad está en su máximo esplendor y tal vez cosas peores vengan después. Pero en medio de esta situación, en medio de este mundo que nos rodea, que parece derrumbarse, ¿cómo mantener la calma y cómo mantenernos firmes? Mantenernos firmes en nuestra fe. Por lo menos aquí vemos en Esteban 4 cosas que le ayudaron para dar un buen testimonio acerca de Cristo. Vemos en Esteban ¿cuál fue su primer requisito que era para ser escogido como diácono? Un buen testimonio, una buena reputación. Entonces vemos esto como un requisito. Y no solamente se habla de Esteban, que tenía un buen testimonio, se habla de muchos otros. En el libro de Hechos, por lo menos, se habla de Cornelio en el 10:22, se habla de Timoteo en el 16:2, se habla de Ananías, no el Ananías de Zafira, sino otro Ananías en el 22:12. Y también el apóstol Pablo, después en algunas de sus cartas, llama a las personas a buscar tener un buen testimonio. Santiago, en el libro de Santiago, dice que la conducta del creyente respalda la fe que profesa el creyente. Dice que la fe se tiene que mostrar ¿de qué manera? A través de las obras. Nadie puede decir yo tengo fe, pero no tener obras. Nadie puede decir yo creo esto, pero no sustentarlo con nuestros actos, con nuestras obras. Entonces, en resumen, necesitamos mostrar nuestra fe a través de nuestro testimonio. Necesitamos mostrar nuestra fe
a través de nuestra reputación. Podemos preguntarnos entonces, ¿qué dice la gente de allá afuera acerca de nosotros? ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Qué hablan acerca de nosotros? Yo creo que todos tenemos de alguna manera gente que nos conoce allá afuera en el mundo. Tenemos amigos, tal vez si no amigos, pues a lo mejor conocidos nada más. Tal vez tenemos vecinos. ¿Qué dicen todas esas personas de nosotros? Compañeros de trabajo. ¿Qué dicen esas personas de nosotros? ¿Qué reputación tenemos nosotros delante de ellos? Si por alguna razón se tuviera la necesidad de que allá afuera, no aquí en la iglesia, sino allá afuera, se estuviera buscando a una persona para un puesto y que el requisito sería que tengan una buena reputación, ¿nos contemplarían a nosotros? ¿Seríamos alguien que estuviera dentro de los considerados ahí? Esa persona tiene buen testimonio. Se necesita, no sé, un tesorero para un comité, no sé, algo. Bueno, que no sea de la pirotecnia, pero para un comité se necesita un tesorero. Podemos contemplar al señor Gamaliel o podemos contemplar al señor Beto, porque allá no nos van a decir hermanos. Podemos contemplar a César, podemos contemplar, pongámosle nuestro nombre. ¿Tenemos una buena reputación allá afuera? Sería entonces una forma de imitar ahí a Esteban, buscando tener una buena reputación. Tenemos que mostrar también nuestra fe en Dios, así como Esteban mostró su fe ferviente en Dios, nosotros también tenemos que mostrar nuestra fe. ¿Cómo la mostró Esteban? Esteban mostró que tenía fe cuando en la mayor parte del capítulo 7 estuvo testificando acerca de toda la historia de Israel. Y esto nos indica que su fe estaba alimentada precisamente porque conocía las Escrituras. Su fe estaba sustentada en que conocía la historia de Israel y conocía los motivos de por qué sucedió como sucedió la historia, el trato de Dios con su pueblo Israel. Y testifica delante de sus agresores, delante de quienes estaba siendo juzgado, les testifica a través de toda la historia y comienza a través de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos los patriarcas, y al final les dice: ustedes están fuera de todo ello que nos ha sido enseñado. Entonces, Esteban era un hombre de fe, tenía su fe en Dios, pero alimentaba su fe, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Dice Romanos que la fe, ¿por qué viene o por qué crece en nosotros? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Pero no solamente oír, porque a lo mejor podemos decir, bueno, es que yo vengo todos los domingos y oigo la palabra de Dios. Tenemos que oírla también con nuestros ojos. Todos los días tenemos que alimentar nuestra fe, así como sin duda Esteban era alimentado todos los días con la palabra de Dios, y en el momento de su muerte da testimonio de su fe. Esteban, según el testimonio de Esteban, dice que Dios es poderoso, es fiel, es santo, es redentor, es Señor de la historia del pueblo de Israel y es juez de su pueblo. Su mirada constante a los cielos es expresión de una fe fuerte, y esa fe se recompensa, como lo podemos ver, con la visión que Dios le permitió tener. Esa fe que muestra al momento de su muerte, no cualquiera podía tener el privilegio de que en el momento de su muerte Dios le mostrara los cielos abiertos y ahí contemplar la misma presencia de Dios. Así que nosotros también tenemos que tener nuestra fe bien puesta en el Señor, y sin duda el Señor nos va a permitir ver su gloria. Dice Colosenses que fijemos nuestra vista ¿dónde? Colosenses 3, que tengamos nuestra vista ¿dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque muertos somos y nuestra vida está escondida, dice,
con Cristo en Dios. Ahora, no solamente tenía buena reputación, Esteban, no solamente tenía fe en Dios, también tenía comunión cercana con Cristo. Comunión cercana con Cristo. Sin duda, Esteban conoció al Señor Jesús, sin duda también tuvo oportunidad de escucharle, de caminar con Él. Y se muestra en la visión que tuvo de Él. Dice que vio a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿Cómo podía él estar seguro que era Jesús? Pues sin duda lo conocía, tenía cercanía con Él, tenía comunión con Cristo, tenía una unión común con Cristo. Tanto Él conocía a Cristo como Cristo lo conocía a Él. Y eso es lo que nos puede ayudar también a nosotros para tener un buen testimonio delante de las personas. ¿Qué tanto conocemos nosotros a Dios, pero qué tanto Dios también nos conoce a nosotros? ¿Qué tanta cercanía, qué tanta comunión precisamente tenemos ahí con Dios? Tanto que Esteban dice, el versículo 59, dice que murió diciéndole: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ya lo vimos. Y esa comunión no era solamente de labios para afuera, no era una comunión intelectual, no era solamente porque conocía la Biblia, sino que era una comunión experimental, era una comunión experiencial con Dios. Aparte de eso, también la Biblia nos dice una característica de Esteban, que Esteban era lleno ¿de qué? Lleno del Espíritu Santo. Dice, precisamente esta era uno de los requisitos para ser elegidos como parte del grupo de diáconos. En el versículo 55, fíjense que esa llenura que Esteban experimentaba, no solamente la experimentó en una ocasión, no solamente la experimentó ahí en el día de Pentecostés junto con todos los demás, y que fueron llenos del Espíritu Santo y que hablaron en lenguas y ya. Porque muchas veces se cree que la llenura del Espíritu es así. Llega un momento, llega un día especial en que te llena el Espíritu Santo y la señal, dicen algunas enseñanzas, obviamente que no son bíblicas, que el día que te llena el Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas, tienes que caerte para atrás, o tienes que reírte, o tienes que hacer muchas otras cosas. No, esto es una experiencia constante. ¿Cómo lo podemos ver? En el versículo 55, dice que en el momento de su muerte, dice que Esteban, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Esa llenura tiene que ser una llenura constante. La llenura del Espíritu Santo tiene que ser una llenura que se muestra en todo momento. La frase original, el idioma griego da el sentido de que estando lleno del Espíritu Santo. Aunque aquí en la 60 nada más dice lleno del Espíritu Santo, el sentido real es estando lleno del Espíritu Santo. Esto implica que Esteban estaba permanentemente lleno del Espíritu. Ahora, ¿cuáles son las señales por las que podemos pensar o podemos interpretar que una persona está llena del Espíritu Santo? Ya dije cuáles no. El hablar en lenguas no es precisamente una señal de estar lleno del Espíritu Santo. El hacer algunas de las cosas que ahora se están de moda no es señal de estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles eran las características de Esteban? Esteban dice que tenía un juicio bien iluminado. Su juicio era un juicio iluminado. Sus sentimientos estaban bajo control. No hacía cosas ahí estando en éxtasis, no hacía cosas como brincar, como salir corriendo, como llorar sin control o reír sin control. No.
sus sentimientos estaban totalmente bajo control, su voluntad estaba guiada de parte de Dios y su vida estaba equipada para el servicio. Todas estas eran las características de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y eso también nos puede ayudar a nosotros a tener un testimonio como el de él. Si buscamos ser llenos del Espíritu Santo, si buscamos que el Espíritu Santo domine nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos ilumine nuestra mente, que ilumine nuestros sentimientos, que ilumine nuestra voluntad, si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en todas las áreas de nuestra vida, sin duda podremos tener una vida de buen testimonio, así como la tuvo Esteban. Entonces, sin duda podemos aprender mucho acerca de la vida de Esteban y especialmente podemos tener estas lecciones, no solo en la vida, sino en el momento de la muerte de Esteban. Pero bueno, dejando ya un poquito ahí lo de Esteban, pues vamos a pasar al capítulo que sigue, capítulo 8. Capítulo 8 ya nos habla como una cadena. Encadena el fin de un personaje con la aparición de otro personaje. Dice, y Saulo consentía, ¿qué? En su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban, ya lo vimos. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4 también dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Comenzamos aquí entonces el capítulo 8 con la parte donde ya podemos ver otra etapa de la iglesia. Ya no estaban todos reunidos, ya no estaban todos juntos, ya no estaban en esa dinámica de estar juntos como iglesia, reunidos cada día, dice cada día en las casas, en el partimiento del pan, en las oraciones. Ya estaban en una etapa donde tenían que ser dispersados. Ahora, ¿por qué tenían que ser dispersados? Hay muchas razones, hay muchas, los teólogos llegan a muchas conclusiones y dicen de muchas razones por las cuales la iglesia tenía que ser dispersada. Alguna de ellas es que Dios quería probar la fe de ellos. ¿Cómo iba a probar la fe de los integrantes de la iglesia? Pues no iba a probar el Señor la fe de ellos, pues estando cómodamente sentados, cada 8 días reunidos. Y creo que eso a mí cuando pienso en eso, pues eso a mí me causa también pues cierta preocupación. Porque vivimos en un tiempo donde ciertamente todos nosotros tenemos la comodidad de poder venir y reunirnos cada 8 días, de estar sentados cada 8 días, buscando la mayor comodidad y para poder aprender de la palabra de Dios, pero hasta ahí. ¿No será necesario que Dios nos saque de esta comodidad para poder probar nuestra fe? Para poder no solamente que Él pueda saber qué hay en nuestro corazón, sino que nosotros mismos sepamos qué hay en nuestro corazón. Qué tan firme es nuestra fe, qué tan firme es nuestra convicción, qué tan firme es nuestro compromiso. ¿Será que Dios en algún momento permita precisamente algo parecido como lo que permitió con la iglesia primitiva? Y fíjense a quién usó el Señor para esto. ¿A quién usó el Señor para llevar a cabo su plan de dispersar a la iglesia? Una persona que más tarde iba a ser usado como uno de los principales predicadores, uno de los principales divulgadores
de la palabra de Dios. Vemos aquí entonces a otro personaje, Saulo. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Saulo aquí aparece y aparece como un cómplice. La palabra consentía, me llama mucho la atención esta palabra. La palabra consentía da a entender que Saulo estaba contento con la muerte de Esteban. Que Saulo incluso se frotaba las manos. Ahora sí, ya estamos logrando lo que queremos, acabar con estos cristianos. Saulo tenía una actitud incorrecta delante de Dios, pero él pensaba que estaba actuando de acuerdo a lo que Dios le demandaba. Recordemos que Saulo era fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, instruido en lo más riguroso de la secta farisea. Las enseñanzas más rigurosas, y él mismo decía que en cuanto a su reputación, dice que él era intachable, no tenían de dónde agarrarlo, no tenían de qué acusarle. Y él dice que cuando estaban matando a Esteban, dice que Saulo consentía, se contentaba, se alegraba de la muerte de Esteban. Entonces, Saulo aquí aparece como un cómplice de la muerte de Esteban. Dice que aparte de estar ahí nada más presente, también participaba. Tal vez no levantó piedras. ¿Qué hizo? ¿Sí recuerdan? Guardaba las ropas de los que apedreaban. Les decía, si algo les estorba, yo aquí te lo guardo, tú dale con ganas. Saulo entonces consentía, se alegraba con la muerte de Esteban. Podemos ver entonces a partir de este capítulo cómo la iglesia comienza a ser perseguida. Otra de las razones, estaba hablando hace un momento de las razones que se pueden entender de por qué Dios permitió la persecución de la iglesia. Ya dijimos, pues tal vez para sacarlos de esa comodidad, para saber qué tan fuerte era su fe, pero también la instrucción del Señor. La instrucción del Señor, recordemos que el Señor les había dicho, me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Dónde más? Toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta aquí, hasta el capítulo 8 de Hechos, ¿dónde estaba la iglesia? ¿Dónde estaban los cristianos? Solamente en Jerusalén. Entonces, ¿dónde estaba la orden del Señor Jesús? ¿Dónde estaba la instrucción de ser testigos, no solamente en Jerusalén, sino después en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra? Sin duda que también Dios permitió eso. Dios permitió la persecución, Dios permitió que la iglesia fuera esparcida, precisamente porque no veía para cuándo se iba a obedecer esa orden de me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que Dios permitió una persecución, pero ¿de qué manera? Versículo 8:1 dice, en aquel día hubo una gran persecución, una gran persecución. ¿De qué manera fue esta persecución? Dice, una gran persecución en contra de la iglesia que estaba, y aquí se confirma esto, dice que estaba, ¿dónde? En Jerusalén, estaban centralizados ahí en Jerusalén. Dice, y fueron esparcidos. ¿Quiénes fueron esparcidos? Dice ahí, todos, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Me llama la atención estos lugares. ¿Por qué? Porque ahí era donde tenían que ser testigos. No solo en Jerusalén, estaban ahí anidando en Jerusalén, pero fueron esparcidos ¿dónde? En Judea y en Samaria. Dice, fueron esparcidos todos, ¿y qué dice el final? Salvo los apóstoles. ¿Quiénes fueron esparcidos entonces? La mayoría de la iglesia, la mayoría de integrantes, la mayoría de congregantes,
pero a los apóstoles se les permitió quedarse en Jerusalén. ¿Por qué razón a ellos no los persiguieron? Pues tal vez también no queda claro. Tal vez haya sido porque en algún momento, en el capítulo 5, versículo 34 al 40, recuerdan que Gamaliel también da ahí su opinión acerca de lo que querían hacer con ellos y les dice: no se metan en problemas, ¿qué tal si ustedes hacen algo contra ellos y al final es una obra respaldada por Dios? ¿Qué tal si son hallados peleando contra Dios? Mejor no se metan en problemas. Ese fue el consejo de Gamaliel. Pues tal vez por eso esparcieron a todos los creyentes, salvo a los apóstoles. Dice, recuerda, versículo 2 nos da un dato más acerca de Esteban. Dice: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Un gran llanto, un gran luto sobre Esteban en medio de una gran persecución. Por eso el título de nuestro estudio así es. Hubo un gran duelo, hubo una gran persecución, pero al final hubo un gran avivamiento. Entonces dice, versículo 2, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y otra vez vuelve a hablar, versículo 3, acerca de Saulo. Dice, y Saulo, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué hacía? Asolaba a la iglesia. No cesaba de perseguir a la iglesia. Saulo, me llama la atención también porque estaba yo buscando el significado del nombre Saulo. Y Saulo significa aquel que es venerable. Aquel que es venerable significa Saulo. Saulo se sentía precisamente así, como alguien venerable. Se sentía como alguien muy importante, como alguien de mucha influencia, se sentía como alguien de mucha autoridad. Y esa autoridad precisamente la llevaba a cabo al perseguir la iglesia, al perseguir a la iglesia. Dice, y Saulo asolaba a la iglesia, se sentía con toda la autoridad, con todo el derecho, y como decía hace un momento, se sentía respaldado porque él sentía que estaba obedeciendo a Dios y que estaba persiguiendo a los enemigos de su Dios. Pero en realidad no era así. Saulo significa aquel que es venerable. Y me llama la atención cómo cuando Dios le cambia el nombre, y no solo le cambia el nombre, le cambia también el corazón, le cambia también la mente, y como extra le cambia el nombre. En griego, el nombre Pablo se pronuncia Paulo, es muy parecido a Saulo, casi nada más cambia la primera letra. En lugar de Saulo, le puso el nombre Paulos. Y el significado de Pablo, del nombre Pablo, significa hombre de humildad. Le cambia totalmente el sentido, le cambia totalmente el significado y le cambia totalmente también el corazón y la mente a Pablo. Pero aquí estamos viendo todavía a Saulo. Dice, Saulo asolaba la iglesia. ¿Quiénes eran la iglesia? Cada uno de los miembros. ¿Cómo lo podemos ver? Porque no tenían, dice que Saulo no entraba en su lugar de reunión. ¿Dónde los perseguía? Saulo asolaba la iglesia y entraba, ¿dónde? Casa por casa. Entrando casa por casa, arrastraba ¿a quiénes? ¿Solo a los hombres? A hombres y a mujeres. Esto nos indica nuevamente quiénes componen la iglesia. No la componen las paredes, no la compone el lugar, no lo componen el mobiliario, las bancas, lo que es el edificio, no es la iglesia. Dice que Saulo asolaba la iglesia. ¿Y dónde estaba la iglesia? Estaba en sus casas. Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Qué difícil ser cristiano en esos tiempos, ¿verdad? Tal vez, como decía en un principio,
Muchos de nosotros hubiéramos querido estar en la iglesia, pero de Hechos 2, pero de Hechos 8, pues como que ya no, ahí sí ya no. ¿Por qué? Porque corríamos el peligro de ser arrastrados por los perseguidores y ser llevados, entregados en la cárcel, de ser maltratados, incluso muertos como Esteban. ¿Y cuál sería nuestra reacción si eso sucediera? ¿Cuál sería nuestro proceder si Dios permitiera eso para su iglesia el día de hoy? Ya no la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Tecamachalco, la iglesia de Benecer. ¿Qué pasaría si hubiera un Saulo en nuestro tiempo que aparentemente, sirviendo a Dios, persiguiera a la iglesia y nos fuera a traer a nuestras casas, a Yehualtepec, aquí a San Sebastián y a donde nos encontráramos, y nos arrastrara y nos entregaran en la cárcel? ¿Qué pasaría con nosotros? Dice el versículo 4, y esto es lo que me llama la atención, porque aquí viene el gran avivamiento. Después del gran duelo, después de la gran persecución, fíjense el resultado que da todo esto. Dice, pero los que fueron esparcidos, ¿qué hacían? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos no se intimidaron. Los que fueron esparcidos no se acobardaron. Los que fueron esparcidos no dijeron, no, pues ya estuvo bueno, no sabía en la que me estaba metiendo. Los que fueron esparcidos, los que fueron perseguidos, no claudicaron en su fe. No sabemos qué tiempo tenían de haber conocido a Dios, sin duda era poco el tiempo que habían tenido de conocer a Dios. Habían tenido las enseñanzas directamente de los apóstoles, habían recibido el fundamento de la fe a través de los apóstoles, pero el poco o mucho tiempo que tuvieron de aprender de la palabra de Dios, pudieron constatar que Dios estaba levantando a la iglesia, que no era una obra de hombres, no era una ocurrencia de un grupo ahí que ya no tenían nada que hacer porque se habían matado a su maestro. Era una obra directamente de Dios, era una obra que Dios había diseñado y que Dios estaba sustentando. Era una obra en la cual ellos habían sentido la transformación en su mente, en su cuerpo, en sus corazones, en su voluntad. Y esa obra que Dios estaba haciendo de regeneración en sus vidas, la querían comunicar a otros. Y dice, pero los que fueron esparcidos no nada más se iban escondiendo, no nada más iban evitando los problemas, fueron esparcidos, pero iban por todas partes anunciando el evangelio. Iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que podemos ver entonces cómo toda esta situación, todas estas vivencias que Dios permitió en la iglesia primitiva, las permitió con un propósito, con el propósito de que su mensaje, de que su evangelio fuera predicado. A partir de aquí, del capítulo 8, podemos ver una nueva etapa en la iglesia, en la cual ya no todo es miel sobre hojuelas, ya no todo es color de rosa, ya comienzan las dificultades, pero también Dios sigue sustentando a su iglesia. Y fíjense que al estar buscando una imagen para la postal del día de hoy, me llamó mucho la atención esa que pusimos. Sí la han visto ustedes, sí les es familiar, ¿verdad?
Normalmente decimos que es un ixoye. ¿Por qué? Porque se parecen las palabras, las letras que tiene, se parecen a las letras que nosotros conocemos y así lo leemos, ixoye. En griego, esa es una palabra griega, es la palabra ictus, ictus, y significa pescado, simplemente pescado. Ictus significa pescado, pero me llama la atención porque es ¿cómo se dice? Un acróstico, exactamente, un acróstico. La primera I es la inicial de Jesús, Jesús. La X, que parece X, es una J y es la inicial de Cristo. La que parece una O es una teta, se llama en griego es la letra teta, y es la inicial de Dios. La que parece una Y es una U en griego y es la inicial de Hijo. Y la que parece una E, en realidad es una sigma y es la inicial de Salvador, Soter. Juntando todas esas palabras, quiere decir Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y ese era un símbolo que usaban mucho los cristianos en esta época de persecución. Era un símbolo que en medio de esa persecución, donde alguien podía ver ese símbolo, podía saber que ahí había algún cristiano o algunos cristianos reuniéndose. Era un símbolo del cristianismo en medio de la clandestinidad de la persecución. Entonces, cuando podemos ver un símbolo como estos, un ictus, un pescado, no solamente es para que se vea bonito ahí en la cajuela de nuestro carro, no solamente es para poderlo traer colgando en un dije. De hecho, tampoco es malo traerlo en un dije, tampoco es malo ponerlo en nuestro carro, en la cajuela. Pero es bueno saber que en medio de la persecución que Dios permitió en su iglesia, la gente trataba de dar testimonio, incluso una manera de dar testimonio era a través de este símbolo. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice la historia, que está fuera de la Biblia, pero que es una historia verificable, una historia verdadera. Los primeros cristianos se identificaban con este símbolo, con un ictus, y cuando una persona, un cristiano, veía un símbolo de estos, sabía que ahí se podía encontrar con un hermano, sabía que ahí se podía encontrar con alguien que compartía su fe, sabía que ahí podía tener comunión con alguien y crecer en el conocimiento y en la gracia y el conocimiento de Dios. Así que, pues espero que como iglesia en nuestros tiempos, en pleno siglo XXI, pues Dios no tenga necesidad, bueno, aunque no quieramos, si Dios ve que hay la necesidad, lo va a hacer, de que la iglesia sea perseguida aún en nuestro tiempo. Tal vez no va a ser perseguida por un Saulo, tal vez no va a ser perseguida por los fariseos, ya no los hay en nuestros tiempos, pero hay muchas cosas que están en contra, en nuestro tiempo, que están en contra de la palabra de Dios. Muchas ideologías, muchas personas que defienden cosas indefendibles, pero que esas cosas, ahí aplica lo que dice la palabra de Dios, que hay gente que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hay gente que a lo malo, esas ideologías, esas ideas torcidas, la llaman bueno, y a lo bueno, que es la palabra de Dios y el defender la palabra de Dios, lo llaman malo. Y estamos cayendo en ese tipo de persecución en nuestro tiempo. Esperemos que antes que el Señor disperse a la iglesia, pues nosotros mismos, por voluntad propia, podamos dispersarnos y llevar el evangelio a las personas que necesitan, sin necesidad de que seamos sacados de nuestras casas, seamos arrastrados y seamos esparcidos.
que esta enseñanza de Dios de lo que permitió en su pueblo, pues nos sirva para que nosotros también podamos buscar tener un buen testimonio, así como Esteban tuvo un buen testimonio, que nosotros podamos buscar esos elementos que nos puedan servir para tener un buen testimonio, no solamente para con los de adentro. Aquí somos conocidos, tenemos buen testimonio. Bueno, eso debiera ser que tenemos buen testimonio aquí entre los de acá. ¿Qué pasa con los de afuera? ¿Qué pasa con nuestra propia familia? Muchas veces se dice que el testimonio que da nuestra propia familia de nosotros es el testimonio más fidedigno, más verdadero. Tal vez si quieres saber algo de alguna persona, no preguntes en la iglesia, no preguntes en la casa, en la calle, no preguntes en el trabajo, porque ahí tenemos otro comportamiento. Pregunta a las personas que viven con él o con ella. Y ese es el verdadero testimonio. Y espero que desde ahí podamos nosotros tener un buen testimonio, un testimonio fidedigno, fiel, centrado en la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nuevamente nos permites ver en tu palabra, Señor, todas estas enseñanzas, Dios, todas estas vivencias que tuvo tu iglesia. Gracias, Señor, porque vivimos en otro tiempo, pero, Señor, aunque tú permites tener muchas comodidades, Señor, tal vez esas comodidades resultan en negligencia nuestra, Señor. Queremos pedirte, si hay eso en nuestros corazones, que tú nos perdones. Y queremos pedirte que tú avives nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Y no sabemos de qué manera lo puedas hacer, tal vez implantando solamente tu palabra en nuestros corazones. Pero, Señor, tal vez, si aún así seguimos siendo negligentes, tal vez permitas que haya persecución en tu iglesia, Señor. Si así lo permites, Señor, te pedimos que podamos permanecer fieles, te pedimos que podamos permanecer firmes delante de ti y poder cumplir con tu voluntad. Que tu deseo sea llevado a cabo en nuestras vidas y permite que esta tu iglesia pueda crecer, Señor, al estudiar tu palabra y al estudiar estas vivencias de tu iglesia. Te agradecemos y pedimos que sigas estando con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.